Muchísimas gracias, como decía Inma, muchísimas gracias a todos por venir. No es fácil en este final de año con las agendas tan marcadas. Espero que no hayáis sacrificado un desayuno de empresa, una cena de empresa, una comida de empresa, algo de empresa, y que podamos, como decía Inma, sacarle mucho jugo y mucho partido a una jornada que esperemos sea de interés para todos vosotros y que pues ponga nuestro granito de arena en lo que es desde el Consejo de Turismo de la OCDE una perspectiva, como decía Inma, innovadora en un final de año, principio de legislatura y un año 24 que se espera también muy interesante. Este año, como decía Inma, aparte de iniciar ahora la legislatura, va a ser un año muy importante. Hemos tenido la presidencia española del Consejo Europeo, hemos tenido en pleno siglo XXI dos guerras, que nos lo iba a decir, ¿verdad?, que han afectado, por supuesto, de manera negativa pues, a la vida de decenas de miles de personas, de la convivencia en el mundo y, por supuesto, también tiene sus consecuencias en distintos sectores industriales y, por supuesto, también en el turismo. Y todos esos eventos pues, han tenido sus particulares consecuencias. La mayoría de ellas, además, como decía, han afectado al sector. Han afectado el crecimiento de costes, han afectado el precio de los combustibles y de la energía, han afectado a la inflación y todo eso pues, ha afectado lógicamente a las empresas que en un año que ha sido importante para todos los sectores pues ha tenido esa pata un poco más oscura de la que nosotros hubiésemos querido y también ha afectado lógicamente a nuestro sector. Es verdad que el año 23 para el turismo ha sido muy bueno, yo diría además no solo muy bueno, en algunos sectores dentro de o subsectores dentro del turismo todavía mejores si me permitís, pero también esta influencia que hablaba de los precios, de la inflación, de distintos factores y vaivenes colaterales a nuestra propia actividad, pues lógicamente influye y hace que tengamos que tener un poquito de prudencia para el año 24, que la incertidumbre que siempre rodea al sector pues siga presente y que tengamos que tener muy clara la estrategia y muy clara los proyectos y las iniciativas para intentar mitigar esos posibles riesgos que vemos en el horizonte lo más posible. Este año es muy bueno pues porque ya lo dijo el propio recién nombrado ministro, España va a recibir más de 80 millones de turistas. Esa no es la única buena noticia. Nosotros desde este Consejo siempre hemos dicho que tiene que haber un equilibrio entre la calidad y la cantidad. No basta llenar la saca de turistas. Es importante que los turistas vengan, es importante que sigan apostando por España, pero sobre todo es importante que el gasto en España siga creciendo y eso ha sido desde luego una realidad este año. En octubre ya se habían gastado los turistas que han llegado a España 95.000 millones de euros con un crecimiento interanual superior al 20% y un gasto medio por persona superior a los 1.200 euros. Eso es muy importante para una de las consecuencias que tiene que el turismo crezca y se desarrolle, que es la creación de empleo y el mantenimiento de un empleo estable y de calidad. Más de 3 millones de personas que trabajan en turismo han estado ocupadas, el 90% han estado ocupadas en el tercer trimestre, alcanzando 2,9 millones de ocupados. Entonces, bueno, se está transformando, lo dijo el ministro, voy a leer textualmente sus declaraciones de la semana pasada en el Congreso, donde dijo que estamos transformando la naturaleza histórica de nuestro turismo. España sigue siendo líder, la recuperación del sector es absoluta y plena, pero estamos diversificando y desestacionalizando los flujos, lo que revierte en un turismo más sostenible y menos dependiente de las temporadas altas de verano. Y todo eso es verdad y eso es lo que desde el Consejo de Turismo de la COE llevamos apostando en los últimos meses y en los últimos años, mucho antes, por supuesto, de que yo llegara a la presidencia, que es tener una red de cadenas de valor, que es el concepto que defendemos desde la COE, que sepa convivir con la industria. El mismo ministro dijo que uno de sus grandes retos, como sabemos es ministro de Industria y de Turismo, no solo de Turismo, es el impulso de la reindustrialización de España
en los próximos años y en esta legislatura. Entonces, eso es lo que desde este Consejo y desde la jornada de hoy queremos insistir especialmente y poner en valor, que es unir esas competencias que tiene el Ministerio, que tiene el Ministro de Industria y de Turismo, y hacer que el turismo pueda ser ese sector catalizador e impulsor del crecimiento de la propia industria. Los datos de participación de la industria en el PIB de turismo están alrededor del 15%, es decir, más o menos similares a los datos del sector del turismo. Por lo tanto, de lo que se pretende, y lo ha dicho el propio ministro, lo ha dicho el propio Gobierno, es de incrementar ese porcentaje en al menos 2-3 puntos para acercarnos desde el punto de vista de la industria, no hablo ya solo del sector del turismo, sino de la industria propiamente dicha, a un torno de una cifra del 20%, que es lo que se propulsa desde la Unión Europea y lo que defendemos también desde la COE. Entonces, lo que vamos a poner encima de la mesa, espero que salga a lo largo de esta jornada, de las varias mesas que me ha comentado que íbamos a tener con nuestras relatoras. Es una palabra que está de moda, la de relator, ahora en este momento, ¿no? Pero en este caso lo hemos hecho sin mala intención, sin doble intención, que podríamos haber utilizado otra, pero creemos que viene muy al caso, porque lo que vamos a intentar no tanto es, como decía Inma, moderar o introducir temas, sino incorporar a la propia relatora en el diálogo, en la mesa redonda. Desde el Consejo lo que queremos es poner una serie de propuestas encima de la mesa que permitan precisamente con el apoyo, con el impulso del sector del turismo, una reindustrialización que aceleraría el desplazamiento del modelo turístico para poder cumplir con solvencia los objetivos de la triple transición de la que hablamos habitualmente, la social, la digital y la verde. La primera propuesta que queríamos destacar, que ya lo hemos hablado en distintas presentaciones y jornadas como las de hoy desde la COE, desde el Consejo de Turismo, es la conocida, lo que llamamos una implementación de un test, de una evaluación permanente de la competitividad turística que permita valorar el impacto de cualquier iniciativa del sector público, de la política pública, pueda tener sobre el sector turístico. No basta lanzar ideas, no basta lanzar iniciativas, proyectos, subirlo a la nube, ahora que está tan de moda, y que se quede ahí, que se quede en la nube y que no baje a tierra, que no lo podamos sembrar y cosechar posteriormente. Y yo creo que para no hacer ineficientes esas propuestas hay que medirlas, hay que testearlas, como decimos, y tenemos que ser lo suficientemente exigentes o autoexigentes para ver que lo que proponemos, lo que queremos implementar y lo que implementamos tiene resultados y un retorno fructífero, porque de lo contrario pues tenemos que rectificar. Dicen que es de sabios, pero sobre todo es de inteligentes. Si las cosas no salen bien, rectifiquemos; si salen bien, incidamos en ellas y reforcemos esas iniciativas. Otra, y ahí me pongo un poquito delante de Carolina y de Sergio, un poquito también el gorro de la otra pata que puedo representar en mi vida profesional, que es la de director corporativo Iberia. Creo que tenemos una oportunidad como nunca en este país de reindustrializar o poner en valor una industria que están haciendo en el mundo, que es la de la producción de combustibles sostenibles, y que España tiene la absoluta obligación política, medioambiental, social, económica, laboral, de todos los aspectos de desarrollar, que es la producción de combustibles sostenibles para el transporte aéreo. No olvidemos que, como decíamos, más o menos el 14%, el 15%, el 13%, según la medición, y si lo hacemos de manera indirecta, puede superar perfectamente el 20%. La influencia del sector del turismo en la economía española es brutal. Y la influencia del sector de la aviación en el turismo es brutal. Más del 80% de esos 80 millones de turistas que decimos que van a llegar este año a España llegan en avión. Por lo tanto, sería bastante poco razonable que este país, que los responsables políticos, que las distintas administraciones de este país no apostaran por algo por lo que ya están apostando en otros países, que es la producción de un combustible sostenible que hace de la aviación, que la aviación pueda seguir
volando, valga la obviedad, y que no pongamos trabas a la aviación. La aviación tiene que ser más sostenible, tenemos que trabajar todos, por supuesto, tenemos hijos, nietos, los que lo tengáis o los que espero tener en el futuro, que tienen que vivir en un planeta que está amenazado, pero necesitamos que la aviación siga trayendo riqueza, desarrollo económico, desarrollo profesional, también para esos hijos que deben vivir en este planeta. Y España tiene una oportunidad única, tenemos todas las de la ley para poder producir ese combustible sostenible. Las aeronaves actualmente tienen las facultades y las facilidades para poder utilizar ese combustible, y perder esa oportunidad sería no cumplir, sería, en nuestra opinión, una dejación de funciones y no cumplir con unos objetivos que para España deben ser mucho más marcados que para otros países de nuestro entorno. Siguiendo un poquito por esta vía del transporte, otro granito que creo que podemos poner encima de la mesa en esta legislatura, aunque sea a más largo plazo también, es la intermodalidad. También, no quiero calificarlo de manera muy dura, pero no tiene ningún sentido que tengamos en España, como es el hub, el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, uno de los mejores aeropuertos de Europa y del mundo, y tengamos la red de alta velocidad más importante ferroviaria, una de las más importantes del mundo, y no estén conectadas. No tiene ningún sentido. Estamos hablando, en algunos programas electorales se habla de prohibición o limitación de los vuelos cortos. Pues hay que trabajar en una dirección que quizás haya que asumir algunos de esas obligaciones con nuestro entorno, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero para eso tenemos una alternativa, una herramienta, que es precisamente llevar la alta velocidad al Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vuelos cortos que hay en este país son para alimentar el largo radio. Si esa alimentación del largo radio llega a través de los trenes, llega a través de cualquier otro transporte más sostenible, pues también se podrá hacer un modelo más sostenible de la aviación. En ese sentido, no apostar por la intermodalidad es también un error estratégico garrafal, y creo que tenemos las herramientas para poder apostar por ello en el futuro inmediato. No solo del transporte vamos a hablar, por supuesto, y ahora ya si me quito otra vez ese gorro de la aviación. Hay una cuestión de la que quizás se habla poco en el sector del turismo, pero que es fundamental, que es el agua. Como bien sabemos, este país carece del agua suficiente para poder compartir, y en los turistas también, lógicamente, consumen mucho agua, y algunas de las regiones de España están ya en situaciones límite. El impacto que tiene esa situación límite en el sector del turismo es muy importante, y creo que debemos trabajar también de manera conjunta para intentar hacer de eso otras de las grandes prioridades de la reindustrialización de España y del sector del turismo. Según el AR5, que es el informe, como sabéis, sobre el cambio climático que elaboró el panel intercontinental de la ONU, IPCC en sus siglas en inglés, las previsiones apuntan incluso a peor. Apuntan a que en las zonas que además tradicionalmente son más turísticas o dependen más económicamente del turismo, como en el Mediterráneo, en el norte de África, en Oriente Medio y en algunas zonas de América o Sudamérica, etcétera, va a llover en el futuro todavía menos de lo que llueve ahora. Así lo marca el informe de cambio climático de Naciones Unidas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de trabajar en esa dirección, porque también se apunta en ese informe que el consumo de agua por turista y día podría alcanzar los 500 litros. Es decir, convivir esa escasez de agua con ese consumo no va a ser fácil, sobre todo en un país que depende tanto del turismo y donde hay tan poca agua como es España. Por lo tanto, sería muy importante hacer una auditoría de las instalaciones de desalación, algunas que no están conectadas a la red, y de depuración de agua, que podría minimizar el problema, generar también nuevas capacidades industriales, tanto dentro como fuera del sector, y de esa manera, por un lado, minimizar el consumo de agua, y por otro lado, hacer que la convivencia entre los que vienen de fuera y los que estamos dentro sea mucho más sencilla. Hay algunas otras iniciativas
propuestas o prioridades que también queremos destacar, no me voy a extender tampoco mucho más. Una de ellas es, por supuesto, la llamada regeneración de los destinos turísticos maduros, que es otra asignatura que tiene pendiente este país y que podría instrumentalizarse desde la innovación con el impulso de destinos modernos, sostenibles, tanto desde el punto de vista social como económico. La vivienda, no solo la vivienda vacacional, que está muy encima de la mesa, y cuando hay una mesa de debate en el sector siempre hablamos de ella, pero sino la vivienda incluso para los propios trabajadores del sector. Muchos, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, en muchas zonas de este país los trabajadores del sector del turismo no tienen casa para vivir a un precio razonable. Yo creo que esa es una de las grandes prioridades que tenemos que trabajar, que tenemos que generar. Por supuesto, una normalización y regularización de la vivienda turística vacacional, pero que también tenemos que trabajar en una red de construcción de viviendas que permita minimizar ese problema de falta de vivienda para los trabajadores del sector y que haga que este sector siga siendo interesante para los jóvenes y que siga atrayendo el talento que se necesita. Entonces, ahora que se cree una mayor conciencia social de lo importante que es el turismo en este país, que se genere también desde el punto de vista reputacional un mayor orgullo de pertenencia a un sector que en los últimos años no ha pasado en ese sentido por su mejor momento, pero que todos somos conscientes de que en el año 2011, bueno, desde el 2008 al 2011, pero después del 2011 de la crisis financiera, el primer sector al que tiró del carro la economía española fue el turismo, y después de la pandemia el primer sector que ha tirado de la economía española y que ha creado empleo ha sido el turismo. Por lo tanto, creo que reputacionalmente tenemos muchas herramientas y muchos elementos para poner en valor este sector, pero también desde dentro tenemos que ser autocríticos y hacer las cosas lo mejor posible. Como decía, no me voy a, en este caso, enrollar más de lo que ya os he trasladado. Creo que estas son algunas de las prioridades que vamos a trabajar desde el Consejo, que os hacemos un llamamiento para que trabajéis con nosotros, para que aportéis desde vuestra experiencia y conocimiento esas iniciativas, proyectos que podamos trasladar como interlocutores sociales que somos, tanto con el Gobierno de España como los demás agentes sociales en este país, para trabajar todos juntos en la correcta dirección para un año, el 24, que insisto, no sabemos si va a ser peor o mejor que el 23. Yo soy optimista, desde el Consejo de la COE somos optimistas, creemos que el año 24 tiene buena pinta, pero todavía quizás sea un poco pronto para sacar conclusiones definitivas, pero también hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Hoy mismo han surgido 2 o 3 noticias ya esta mañana de cierres de colegios internacionales por amenazas de terrorismo. Parece que un coche se ha estrellado contra la caravana del presidente Biden en Estados Unidos. Quiero decir, están surgiendo noticias por todos lados que hace que esa incertidumbre, que esa volatilidad esté muy presente y que pueda afectarnos de manera directa a nuestro sector. Creo que lo primero que tenemos que hacer cuando hay una crisis o cuando se vislumbra una crisis es trabajar mucho y que esas crisis nos pillen trabajando. Si nos pilla trabajando a todos en la dirección correcta, es mucho más fácil que las cosas salgan bien y que el año 24 sea igual de bueno, esperemos que incluso mejor que el año 23. Por mi parte, nada más, devolver la palabra a Inma para que presente la mesa y a la relatora, que esperemos tenga el trabajo más fácil que otros relatores que van a estar por ahí, y al final de la jornada volveré con vosotros para hacer el resumen de la misma. Muchas gracias a todos.